Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ya aquí conectados en esta conferencia que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Angulo y te doy la más cordial bienvenida a nombre de esta página que se llama Haz que tu salud cuente y de todo el grupo de asesores de bienestar y profesionales de la salud que justamente estamos haciendo este esfuerzo para que puedas tener acceso a información muy importante para tu salud principalmente. El día de hoy tenemos una conferencia muy importante que trae por título Enfermedades reumáticas, lo más avanzado en terapia con nutracéuticos. Y para eso tenemos a un profesional de la salud quien nos va a acompañar el día de hoy. Este profesional de la salud, te comento que es un especialista en medicina familiar, así también cuenta con un diplomado en control de peso, ozonoterapia, terapias regenerativas, nutrición celular y mitocondrial, tiene una maestría en medicina estética y antienvejecimiento y además de eso, tiene no solamente su práctica médica en el sector de salud pública, sino que además también en el sector privado. Y es para mí un gran honor darle la bienvenida el día de hoy al doctor Manuel Saldaña Díaz, quien se encuentra ya con nosotros aquí en la sala, ya preparando toda la información y toda su presentación para poder compartir con nosotros esta información que si tú estás sufriendo de alguna enfermedad reumática, pues va a ser información muy importante para que puedas mejorar tu calidad de vida. Si eres una persona que tiene tal vez en su árbol genealógico familiares que han tenido esta situación de artritis reumatoide o reumas o fibromialgia, cuestiones que han ido por ese sentido y tú lo quieres evitar, quieres prevenirlo, bienvenido porque esa también información te va a ayudar a prevenir. Así que, mi querido doctor Manuel Saldaña, que ya se encuentra aquí con nosotros, te agradezco mucho el tiempo. ¿Nos puedes indicar si nos escuchas correctamente? Okay. A ver si nos escuchas. De repente creo que se está cortando un poco, pero a ver, ¿puedes volver a intentar? A ver si me escuchan ahí un poquito mejor. Sí, ya te escuchamos perfecto. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por tu tiempo. Adelante. Antes de ir comenzando, mi Alex, ¿podrías checar si está conectada Lupita? Me decía que tenía problemas también con el audio. Sí, justamente Lupita ya se encuentra conectada, sin embargo, no ha podido activar su audio. Si le puedes mandar un mensaje nada más que active el audio de Zoom. Le mandé las instrucciones a través del chat, sin embargo, creo que no lo ha podido activar. Por eso todavía no nos escucha y todavía no puede activar su micrófono. Pero te mando ahorita también las instrucciones a tu WhatsApp para que se las envíes. A ver, dame un segundito, una vez te mando el contacto para que podamos conectarla porque es un testimonio muy valioso para el día de hoy. Claro, con muchísimo gusto. Mándame el contacto y ahorita le mando las instrucciones. Por favor. Bueno, esto es algo también que el doctor Manuel ha preparado para ustedes, que es justamente una persona que va a dar su historia, su testimonio, justamente de cómo ha ido con estos tratamientos con el doctor Manuel Saldaña, es su paciente, así que muchísimas gracias, doctor Manuel. Ahorita mismo me pongo en contacto con ella. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alex, y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan esta noche. Para mí es un placer enorme poder compartir información de mucho valor con todos ustedes. El tema de hoy que vamos a tocar es un tema de bastante importancia y de bastante relevancia, ya que es un problema de salud pública muy frecuente. Estoy seguro que tienes algún conocido, algún familiar, algún amigo que probablemente está cursando con este problema llamado enfermedad reumática. Hay diferentes, ahorita vamos a ir abordando varios temas y subtemas de este tema bastante importante. Y pues definitivamente este tipo de alteraciones o patologías afectan la calidad de vida de las personas e incluso la de sus familias. Entonces, pues espero que ya estén conectados todos los que tengan que estar. Espero que puedas compartir incluso esta presentación posteriormente con algún amigo para poder cambiar su calidad de vida. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir iniciando con el tema. Yo quiero platicarles, yo soy médico especialista en medicina familiar, tengo ya 11 años trabajando como médico del Seguro Social prácticamente y desde hace más de 15 años que yo ejerzo la medicina, pues muchos pacientes que yo atendía en esos tiempos siempre me decían que les daba yo tratamientos sintomáticos o calmantes. En esos tiempos, hace más de 15 años que era yo recién egresado de la escuela de medicina,
pues prácticamente yo tenía la idea y la creencia absoluta de que los tratamientos que yo le daba a mis pacientes, pues eran tratamientos para resolver enfermedades, tratamientos para diabetes, para hipertensión, para problemas de tipo reumático, problemas ahorita de los que vamos a tocar en este momento. Tenía yo la convicción de que estaba yo dando tratamientos para resolver el problema. Sin embargo, actualmente, pues con la información que tengo, con la formación como especialista, con la formación en medicina regenerativa y antienvejecimiento, te puedo decir con toda claridad, pues que ciertamente estos pacientes tenían toda la razón. Los tratamientos que estábamos ofreciendo normalmente y los que damos institucionalmente hasta el momento, ¿sí? Muchos de esos tratamientos son de tipo sintomático. Estamos dando terapias o tratamientos que calman las molestias, que reducen el dolor, pero no determinan algo que pueda cambiar realmente la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ahorita el tema que vamos a tocar de enfermedades reumáticas, muy seguramente de las personas que están conectadas aquí, posiblemente les ha pasado este tema de que van al médico, van con síntomas, van con molestias, y pues el médico les dice, ¿sabes qué? No tienes nada. O ya te hicimos estudios y descartamos esta patología y no tienes nada. Y el paciente está insatisfecho con esa atención justamente porque él sigue con dolor, sigue con molestias, sigue con inflamación y el médico le dice, no tienes nada. Entonces, ahorita vamos a ir abordando justamente esos temas para que haya un poquito más de entendimiento de lo mismo. Pues primero que nada, definir el tema de enfermedades reumáticas, ¿sí? Esta definición pues consiste en una amplia gama de enfermedades. Algunas de ellas pues están relacionadas al desgaste del aparato locomotor. Aquí nos referimos a los huesos, a los músculos, a las articulaciones, tendones, ligamentos y otras que son originadas por tipo autoinmune, que ahorita vamos a ir describiendo. Hay diferentes clasificaciones. Esta es una de las más completas, por decirlo así. No quiero meterme en todos los detalles, pero aquí ven, por ejemplo, enfermedades difusas de tejido conjuntivo. Ahí entra, por ejemplo, artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso, esclerodermia, dermatomiositis, polimiositis, vasculitis, síndrome de Sjögren, ¿sí? Hay varias alteraciones aquí, espondiloartritis, ¿sí? Artritis anquilosante, síndrome de Reiter, artritis psoriásica, gotosa y otras, artrosis degenerativas, ¿sí? Y otras alteraciones neoplásicas, neurovasculares y extraarticulares. Son varias las clasificaciones. No quiero realmente envolverme con este tema porque es bastante amplio, pero quiero decirte que en resumen existen más de 100 enfermedades reumáticas, ¿sí? De estas 100 enfermedades reumáticas en múltiples clasificaciones, que es lo que normalmente ve el médico especialista, el internista o el reumatólogo, ¿sí? Las más frecuentes, que es lo que vamos a tocar el día de hoy, son 3. Estas 3 principales enfermedades reumáticas y las más comunes prácticamente vienen siendo la artrosis, la artritis reumatoide y la fibromialgia. Obviamente hay más padecimientos reumáticos, ¿sí? Sin embargo, estos por frecuencia son los más comunes. Por ejemplo, la artrosis se presenta en más del 52% de la consulta de medicina interna y de reumatología. Entonces, son de los temas que normalmente mucha gente de la población pues está presentando, por lo tanto vamos a abordar un poquito más de este tema. Otro tema frecuente es la artritis reumatoide y el otro que también es un tema muy común que estoy seguro que más de una persona en esta conferencia ha tenido este problema llamado fibromialgia, ¿sí? Entonces, vamos a abordar estos temas. La condición reumática más frecuente, como les decía, a nivel mundial, ¿sí? No solamente en México, no solamente en países latinoamericanos, sino en el mundo, es la osteoartrosis degenerativa. Entonces, vamos a ir abordando esto. Y antes de dar continuidad con este tema, quiero platicar un poquito esta parte de la historia. Fíjense que yo desde niño tuve contacto con este padecimiento de artritis reumatoide, por ejemplo, enfermedades reumáticas, justamente porque mi mamá tenía artritis reumatoide, ¿sí? Yo desde que era niño, más o menos aproximadamente, yo tendría unos 8 años más o menos, recuerdo que mi mamá tenía este problema y era un tema bastante complejo. Para los que no saben, mi papá es médico, él también es médico especialista. Obviamente como médico pues tenía contacto con otros especialistas, con otros amigos, con médicos internistas. Te estoy hablando de hace más de 30 años. De hecho, mi mamá empezó con este problema desde los 35 años de edad. Y a pesar de haber empezado una etapa joven y tener una atención oportuna, porque obviamente pues era la esposa de un médico,
que tenía muchos amigos médicos, ¿sí? Prácticamente pues no faltó una atención oportuna. Y pues me acuerdo que íbamos a consultas con internistas, a consultas con reumatólogos, a consultas con múltiples terapeutas, ¿sí? Y prácticamente me acuerdo que íbamos a diferentes partes buscando la atención para mi mamá en ese momento de esta enfermedad reumática. Recuerdo que tuvo muchas atenciones, muchos tratamientos médicos, no médicos, algunas cosas incluso en cuestión de naturistas, pues básicamente probó de todo. Y me tocó ver de cerca este problema, qué tanto afecta y repercute en la calidad de vida de las personas. Me tocó ver a pacientes como mi mamá incluso, pues postrados en una cama, sin poderse mover, prácticamente llorando de dolor y prácticamente sin ningún medicamento que calmara sus molestias, incluso teniendo el tratamiento de especialidad. Por muchos años que anduvo recorriendo diferentes médicos sin tener un resultado del todo favorable, finalmente hasta hace, yo creo que los últimos 10 años o 15 de su enfermedad, conocimos a un especialista, un reumatólogo, de los mejores pues, del país, incluso aquí de la ciudad de Puebla, y empezó a atenderla. Y me acuerdo que cuando íbamos a consulta, fíjense algo muy importante que ahorita voy a tocar para que tal vez se identifiquen algunas personas con este tema. Cada vez que íbamos a esta consulta con este médico extraordinario, ¿sí? Siempre que íbamos a consulta le pedía una serie de laboratorios muy amplia, ¿sí? De sangre, de orina, radiografías, ultrasonidos, le pedía un montón de estudios. Para muchos de los pacientes que tenía este médico, que recuerdo que su consulta siempre estaba sumamente saturada, ¿sí? Me acuerdo que este doctor consultaba de 11, 12 del día hasta las 12, 1 de la mañana, era demasiado extensa, muy saturado con muchos pacientes. El concepto de muchos pacientes decían, es que el doctor es muy bueno. ¿Por qué? Y sí lo era excelente, de los mejores definitivamente. Pero ¿a qué voy? Que muchos el concepto que tenían de que era un muy buen médico era porque pedía muchísimos estudios. Y los pacientes gastaban 3,000, 4,000, 6,000 pesos, y te estoy hablando de hace como 15 años, en estudios de laboratorio, radiología, tomografía, ultrasonidos, ¿sí? Y pues yo también tenía como que inicialmente pues esa creencia, dije, no, pues sí pide muchos estudios y todo. Años después, y te estoy hablando de recientemente, me di cuenta que todos los estudios que pedía ese médico, ¿sí? Igual que muchos especialistas y subespecialistas, no eran tanto por lo bueno que eran, sino más bien era, ahora me doy cuenta que era más que nada por el miedo que tenían. ¿Vas a decir miedo a qué? Pues prácticamente miedo a los tratamientos médicos que estaban ocupando para este grupo de enfermedades reumáticas. Como tú sabrás, muchos de los medicamentos que se emplean en este tipo de padecimientos y enfermedades reumáticas, ¿sí? Son medicamentos muy fuertes, medicamentos normalmente muy agresivos, que como ustedes saben, todos los medicamentos producen daño, inflamación, toxicidad, efectos adversos, interacciones que afectan al riñón, al corazón, al hígado, a la vista y prácticamente a todo. Cuando estos médicos especialistas y subespecialistas piden tantos estudios a sus pacientes, no es solamente el tema de pues, ver cómo está todo pues, en general, sino realmente es ver qué tanto daño están produciendo con los medicamentos que están empleando. Y me incluyo, desde luego. O sea, normalmente todos los medicamentos que ocupamos y empleamos con un paciente, todos, un paracetamol, un diclofenaco, una prednisona, una dexametasona, ¿sí? Un Tribedos, un Doloneurobion, todos los medicamentos, absolutamente todos, tienen efectos secundarios y adversos. Entonces, por eso es un tema muy importante y muy relevante. Quiero recalcar esta parte, porque muy seguramente de las personas que fueron invitadas el día de hoy, desde luego que tienen este problema o tienen un familiar con este problema, y créeme que al compartirle esta información le podrías cambiar la calidad de vida, ¿sí? Como les decía yo, mi mamá tuvo este problema por muchísimos años, más de 35 años de su vida sufriendo este padecimiento, y hubo momentos o condiciones en las que recibió tratamientos de muy alto costo, que a pesar del alto costo y ser tratamientos o terapias de nueva generación,
no tuvieron un resultado del todo favorable. Te puedo decir que finalmente mi mamá a sus 71 años tuvo las secuelas y complicaciones que normalmente se presentan en la evolución natural de la enfermedad. Y prácticamente casi me podría atrever a decirte que con tratamiento y sin tratamiento la evolución fue muy similar. Tal vez le calmó ciertas molestias por cierto tiempo, pero los efectos secundarios y adversos que tuvo fueron demasiados. Entonces, por eso considero muy relevante compartir esta información. Yo cada vez que tengo la oportunidad de atender a un paciente en mi consulta privada o institucional con este tipo de problemas, siempre desde luego que me motiva el tema de poder compartirle algo que le pueda mejorar su calidad de vida. Pues bueno, avanzando sobre esta presentación, quiero decirte que la prevalencia de este tipo de enfermedades reumáticas es mayor con la edad. Sí, hay diferentes edades, sin embargo, la mayor incidencia es entre los 15 y los 50 años. Pero, sin embargo, a mayor edad es más frecuente este tipo de patologías. Tenemos una imagen ahí que se observa, prácticamente dice 1 de cada 5 personas llegan a tener este tipo de problemas. 1 de cada 3 personas de 45 a 64 años presenta este tipo de alteraciones. Y 1 de cada 2 personas mayores de 65 años generalmente lo presenta. Nada más para que te des cuenta cuánta incidencia, qué tanta prevalencia tienen este tipo de padecimientos. Y pues bueno, ¿cuáles son las causas de estas enfermedades reumáticas? Si tú alguna vez le has preguntado a un internista, a un reumatólogo, ¿por qué te dio este problema? La respuesta más frecuente es, pues es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que no tiene una causa específica, ¿sí? Le llaman, es una enfermedad idiopática. ¿Y qué quiere decir eso? Que simple y sencillamente como que todo y nada y pues quién sabe. O sea, no hablan de una causa muy específica, muy clara. Y te puedo decir en este momento que sí hay unas causas muy claras, ¿sí? Como por ejemplo las tipo genéticas. Aunque es un factor de riesgo genético, no quiere decir que alguien que tuvo, por ejemplo, en mi caso, mi mamá tuvo artritis, no necesariamente yo tengo que tener este problema, pero es un factor de riesgo que está ahí presente. Factores ambientales, ¿sí? Tiene que ver. Factores nutricionales. Desde luego, no es lo mismo una persona que lleva una buena alimentación y nutrición desde la niñez hasta su etapa adulta, a personas que tuvieron deficiencias desde incluso el embarazo. Entonces, todo eso tiene que ver, algunos factores infecciosos, tabaquismo, drogas, ¿sí? Y simple y sencillamente esto lo resumimos con un estilo de vida moderno. Prácticamente todo el ambiente que nos rodea, ¿sí? Estrés, mala alimentación, radiación, contaminación, medicamentos, todo esto está favoreciendo la aparición de este tipo de enfermedades. Y te puedo decir que actualmente es mucho más frecuente que hace 20, 30 o 50 años, ¿sí? Entonces, pues aquí la importancia. Entonces, hay múltiples factores, todo interviene, ¿sí? Entonces, pues es importante pues checar varios factores, porque si nosotros también identificamos causas que favorecieron este problema, desde ahí podemos corregir su problema. Y pues bueno, los síntomas comunes que tienen este tipo de enfermedades reumáticas van a ser dolor articular, ¿sí? Inflamación y deformidad de manera frecuente y una limitación en la movilidad. Esos son los síntomas más habituales que pueden tener los pacientes con enfermedades reumáticas. Decimos, hay múltiples clasificaciones, obviamente ya ahorita vamos a tocar las 3 más frecuentes, sin embargo, pues obviamente ya es parte ahí del profesional de la salud, el médico, el internista, el reumatólogo, para poder definir exactamente cuál es el problema que se está presentando en un paciente. En este caso, hablando de artrosis, ¿sí? Aquí nos referimos a un trastorno degenerativo de las articulaciones. Entiéndase por articulaciones, es la unión de 2 huesos, ¿sí? De 2 coyunturas. Entonces, en este caso, la articulación tiene un cartílago que es una superficie que normalmente protege y que permite que haya una movilidad articular, sea de las rodillas, de las manos, de los codos, de los hombros. Normalmente hay cartílagos articulares. Y entonces, en esta enfermedad llamada artrosis hay un proceso donde se va dañando especialmente el cartílago articular. Es la palabra clave en este padecimiento. Y entonces, este desgaste del cartílago, que puede ser en diferentes partes del cuerpo, que normalmente es localizado, ¿sí? Que puede ser solamente en un lado de una articulación, por ejemplo, en el codo derecho, en la rodilla izquierda,
no es generalmente simétrico, aunque puede serlo, ¿sí? Generalmente está caracterizado por un daño del cartílago articular, ¿ok? Y pues entonces aquí podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, de radiografías de rodilla. Si se dan cuenta, en la imagen del lado izquierdo se ve una radiografía de la rodilla que es normal, donde el hueso que es de la pierna, el fémur, se ve el huesito de abajo, tiene un espacio entre un hueso y otro, que es el cartílago articular. Normalmente ese cartílago no permite que haya un roce directo de hueso con hueso. ¿Qué va pasando en un paciente que presenta esta artrosis? Pues va habiendo una disminución de ese espacio articular, básicamente empieza a rozar más hueso con hueso de manera directa y hay diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Grado 4 donde básicamente ya hay un contacto directo de la superficie de los huesos, donde hay un daño, donde hay una destrucción, donde incluso hay un proceso inflamatorio más importante que cuando es un grado 1, por ejemplo. ¿Sí? Este desgaste articular se puede presentar en cualquier articulación, sin embargo, los más comunes y frecuentes pueden ser pues en las rodillas, tiene que ver mucho aquí con el peso, por eso la importancia de enfermedades metabólicas, porque una persona con sobrepeso, obesidad, donde un cuerpo está diseñado para cargar, vamos a decir, en promedio 70, 80 kilos, que está cargando 100, 120 o 140 kilos, definitivamente pues va a causar un daño mucho mayor. ¿Sí? También se da normalmente en las articulaciones de las manos y muy seguramente esta imagen que tú ves aquí en la pantalla, con los deditos deformes, con bolitas, con tumoraciones, que hay pacientes que nos llegan a consulta y dicen, es que me salió un huesito acá, una bolita, pues son datos de una osteoartrosis degenerativa, ¿sí? O una osteoartritis. Básicamente una inflamación, hay una deformidad de la articulación, ¿sí? Y normalmente el dolor es localizado o a veces hay pacientes que no tienen dolor. Entonces, si te das cuenta, insisto, es un daño del cartílago articular, que insisto, puede afectar rodillas, puede afectar manos, puede afectar la cadera, puede afectar el hombro, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una causa por ejercicio, por un desgaste articular, gente que hace una actividad de esfuerzo, entonces tiene que ver con este tipo de problemas. El diagnóstico principal, pues es por historia clínica, examen físico, donde estamos viendo las deformidades, radiografías que nos demuestran este tipo de desgastes, ¿sí? Y nosotros descartamos, en tal caso si hay duda, pedimos estudios para descartar otras patologías. El tratamiento normalmente es sintomático. ¿Qué quiere decir? Pues les damos puros calmantes. Diclofenaco, piroxicam, indometacina, Celebrex, Celecoxib, ¿sí? Ketorolaco, tramadol y otros medicamentos. Son únicamente desinflamatorios, ¿sí? Que únicamente pues van controlando la enfermedad. Otro tema es artritis reumatoide, ¿sí? Básicamente en este padecimiento, pues es una enfermedad que causa inflamación de las articulaciones. Aquí hay dolor más importante normalmente. Hay rigidez de las articulaciones, especialmente por las mañanas que dura por varias horas. Y una pérdida de la función de las articulaciones, donde básicamente el paciente va perdiendo su capacidad y fuerza. Esta imagen que voy a poner aquí adelantito de la manita con desviación, ¿sí? Los deditos, se llama desviación cubital. Es algo que los pacientes van teniendo una deformidad a nivel de la articulación de la muñeca, de lo que es la articulación del dedo pulgar, y los pacientes van perdiendo la capacidad pues de hacer incluso pues actividades normales y cotidianas, como qué, como vestirse, como peinarse, como hacer su quehacer, especialmente si son mujeres, o cualquier actividad. Entonces, esto puede afectar a cualquier articulación, pero es más común, decíamos, en las muñecas y en los dedos. Como decíamos, afecta más a mujeres. Este tema de enfermedades reumáticas definitivamente repercute más en el sexo femenino, tiene que ver con temas hormonales, desde luego, ¿sí? Y suele comenzar a edad mediana. Hay pacientes que empiezan a los 20, 30, 35 años, es el promedio más frecuente. Sin embargo, como ustedes saben, pues también hay clasificación de artritis juvenil, hay niños con artritis incluso. Entonces, pero finalmente, pues este es el proceso que se va presentando, ¿sí? Puede afectar a otras partes, no solamente a las articulaciones, sino también a ojos, a la boca, a los pulmones, y generalmente es un proceso de tipo autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que las propias defensas del organismo, los linfocitos, desconocen a los propios tejidos articulares, y entonces empieza a dar un proceso destructivo a nivel articular. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va causando la destrucción, la deformidad de las articulaciones de las manos, de las muñecas, del hombro, de la mandíbula y diferentes partes del cuerpo. Entonces, es un proceso autoinmune. Quiero que se queden con este concepto. En esta patología de artritis reumatoide, ¿sí? Va asociado
especialmente, igual que el lupus eritematoso, a cambios que se van dando de tipo laboratorial. Hay aumento de reactantes de fase aguda, en este caso hablamos proteínas C reactivas, sedimentación, velocidad de sedimentación globular, interleucinas, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Y hay estudios específicos que nos permiten diagnosticar este tipo de padecimientos y diferenciarlos entre artritis, lupus y otras cosas. Aquí vienen los criterios diagnósticos actuales que son desde el 2010. Obviamente esta no es una plática dirigida para médicos, pero si hay algunos, pues aquí vienen los criterios que son para clasificar a una persona si tiene o no artritis reumatoide. Y con esto, pues descartamos si es un problema de artritis o si es un problema de osteoartrosis o si es un problema de fibromialgia. ¿Ok? Entonces aquí vemos que en estos criterios se toman en cuenta pues la cantidad de articulaciones que están afectadas, articulaciones pequeñas o articulaciones mayores, o si es que hay factores de laboratorio que están modificados o alterados. Pero quiero que te quedes con este concepto clave. Hay una respuesta inflamatoria moderada severa, ¿sí? Elevación de sustancias químicas que nos indican un daño o un proceso autoinmunodestructivo en el organismo. ¿Ok? El tratamiento que normalmente se ofrece a nivel institucional pues va dirigido pues, a reducir inflamación, dolor, algunas terapias que van dirigidas justamente a corregir estos factores inflamatorios. Sin embargo, son terapias, la mayoría de ellas, muy agresivas, muy tóxicas, medicamentos que han de sonarte conocidos como metotrexate, acetoprina, ácido micofenólico, ¿sí? Son medicamentos infliximab y otros. Son medicamentos que se ocupan normalmente, ¿sí? Como terapias para controlar este tipo de padecimientos, pero que desafortunadamente, una, no son de un costo tan accesible, y dos, tienen efectos adversos múltiples. Entonces, y esta es una situación que yo veo constantemente en mi consulta, tanto institucional como privada, que son pacientes que ya llevan meses o años con este tipo de terapias y tratamientos y que están presentando múltiples daños. Entonces, por eso la importancia de compartirte esta información. Aquí viene una imagen, una diapositiva que nos permite diferenciar entre lo que es una artrosis y una artritis. Y pues especialmente el tema de la artrosis, pues vamos viendo que pues hay dolor, ¿sí? Que puede aumentar con la movilidad, donde el tipo de alteraciones no es simétrico, digo, puede presentarse una artrosis en mano derecha o en la rodilla izquierda, entonces es variable. Puede haber rigidez, pero normalmente es por unos cuantos minutos, a diferencia de la artritis que dura por horas, como les decía yo, ¿sí? Deformidades articulares que se van observando, pero pues en el caso de artritis van acompañadas de más dolor e inflamación de tejidos blandos, ¿sí? Y algunas deformidades. Entonces, el tema de artritis ya es una inflamación articular que afecta y compromete a más tejidos y no solamente el cartílago articular. Recordemos que la artrosis es un tema más específico del cartílago articular. Ok, y en cuestión del tema de fibromialgia, que es otra de las más frecuentes, sí, en este caso es una afectación crónica que va a causar dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas. En este caso, el término de fibromialgia se refiere a un dolor de los músculos y de tejido fibroso, que en este caso, pues estamos hablando de ligamentos y tendones. Son pacientes que pueden ser más sensibles al dolor que otras personas. ¿Y cuál es la manifestación clínica que dice el paciente? Me duele todo. Son pacientes que vemos en la consulta y dice, doctor, es que me duele la cabeza, tengo dolor de aquí de los hombros, tengo dolor aquí de las articulaciones, tengo dolor en los brazos, me duele la espalda, me duele la parte de las piernas. O sea, tienen dolor prácticamente de todo, ¿sí? Y estos son los pacientes que normalmente llegan a consulta y les dice el médico, ¿sabe qué? Pues es que no tiene nada. Ya le sacó una radiografía y no tiene nada. ¿Sabe qué? Tenga su complejo B y su diclofenaco. Y se va el paciente y regresa al mes. Y te dice, es que doctor, me sigue doliendo otra vez el brazo, me duele la articulación, me dura el efecto un ratito, se acaba y otra vez el dolor. Entonces, son síntomas recurrentes, es un dolor que generalmente se va haciendo crónico, puede ser desde más de 3 meses, que no tiene una causa específica, un golpe, una contusión, sino simplemente se presentan este tipo de molestias y los pacientes pues se quejan mucho de estos dolores, ¿sí? Otros síntomas que acompañan este tipo de problema de fibromialgia, ¿sí? Son el cansancio. Son pacientes que no tienen ganas de hacer nada, ¿sí? Son pacientes que generalmente no pueden dormir bien. ¿Por qué? Pues simplemente se les va el sueño. Son pacientes que generalmente están asociados a problemas de ansiedad y depresión e incluso pacientes que cursan con este problema, tal vez el diagnóstico principal que identifican en el paciente es de depresión o de ansiedad.
y dice, pero es que aparte de eso tengo dolor. Entonces, pues son pacientes que tienen fibromialgia y que van asociados a estas patologías, ¿sí? Son pacientes que a veces te dicen que tienen hormigueo de las manos, de las piernas, que tienen problemas de inflamación intestinal, o sea, tienen varias alteraciones, ¿sí? Y pues normalmente el médico, ya sea médico general o le interesa saber que le vamos a mandar un tratamiento, le voy a mandar doloneurobión inyectable, trivedose, complejo B, diclofenaco, lo que sea, les mandamos un calmante, ¿sí? Pero el paciente pasa un mes, pasan 2 meses o les dan medicamentos tomados con esteroides que aparentemente calman el problema, pero sin embargo sigue siendo una molestia recurrente. Entonces, por eso es importante que nosotros como médicos hagamos estudio, podamos diferenciar o descartar pues otras patologías. Justamente aquí pongo cómo se hace el diagnóstico de una fibromialgia, especialmente por la historia clínica. Que nos diga el paciente cuáles son los síntomas, cuáles son las molestias, desde cuándo tiene estas molestias, qué medicamentos ha recibido, si tiene algunos factores de riesgo, pues nosotros vamos identificando y básicamente el diagnóstico se hace por exclusión de otras enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que ya hacemos estudios y descartamos que sea artritis reumatoide, descartamos que sea lupus. Y justamente vemos un resultado y decimos, señora, no tiene nada. Pero lo que sí hay es una elevación de reactantes de fase aguda, que quiere decir que hay una inflamación presente en el paciente. Si tú te has dado cuenta, alguna vez te pedimos velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, ¿sí? Y nos damos cuenta que están elevados este tipo de valores y nos implica que hay un proceso inflamatorio. El tratamiento que les damos normalmente pues son sintomáticos y calmantes. Entonces, aquí el día de hoy yo quiero presentarte justamente terapias y tratamientos que permitan cambiar tu vida y pues la calidad de vida que estás llevando en este momento. Ok, esta diapositiva me gusta, hablando de causas de enfermedades, por qué la gente se está enfermando y pues resumimos lo que había dicho hace unas diapositivas. El problema del cuerpo es que al tener un estilo de vida tan estresante, el estilo de vida, los alimentos, ¿sí? La contaminación y múltiples factores ambientales que nos envuelven, prácticamente nuestro cuerpo va perdiendo la habilidad de autorregularse y va perdiendo la capacidad de mantener esos equilibrios, esa homeostasis, ¿sí? Factores de alimentación, nutricionales, lo que habíamos visto hace un momento, todos estos factores que nos envuelven favorecen la aparición de múltiples enfermedades y entre ellas están estas enfermedades crónicas que son las enfermedades reumáticas. En este momento quiero platicarte de un laboratorio que se llama Sankey Mayor. Si es la primera vez que nos escuchas, Sankey Mayor pues es un laboratorio japonés que se ha dedicado por más de 40 años, ¿sí? Más de 40 años a estudiar a las personas de Japón. En este caso, la gente de Okinawa, Japón, que es la gente más longeva de todo el mundo, ¿sí? Y ellos están estudiando a estas personas, ¿por qué? Porque los japoneses son la gente que vive más de 100 años sin enfermedades crónico-degenerativas. ¿Como qué? Como diabetes, hipertensión, artritis, lupus. Este tipo de enfermedades son enfermedades que no son comunes y frecuentes en las personas japonesas. Entonces, prácticamente ellos identificaron, entre otras cosas, ¿sí? Un problema determinado, definido como estrés oxidativo. Es un término que cada vez es más frecuente en las convenciones médicas, que hablamos de tratamientos para estrés oxidativo, porque el estrés oxidativo está relacionado con todas estas patologías a nivel articular, piel, pulmones, a nivel de sistema inmunológico, riñón, cerebro, gastrointestinal, corazón, prácticamente la gran cantidad de enfermedades crónico-degenerativas que tú conozcas o que hayas escuchado, tú los puedes buscar actualmente en artículos médicos y científicos, están relacionados con este término llamado estrés oxidativo. Y pues en este caso, hablando de enfermedades reumáticas, por ejemplo, artritis reumatoide, osteoartritis, psoriasis, gota, ¿sí? Temas inmunológicos, lupus, todo este tipo de enfermedades tienen que ver con estrés oxidativo. Entonces, este laboratorio, por más de 40 años que ha estudiado a este tipo de personas, se dio cuenta que este es un problema habitual. Y básicamente su enfoque, ¿a qué lo dirigen? Pues a la mitocondria. Quiero que sepas que la mitocondria es un organelo, una estructura que se encuentra dentro de las células de tu cuerpo. Todo tu cuerpo está constituido por células y prácticamente el 70% de tu peso corporal son mitocondrias. Prácticamente la célula que es la que se encarga de dar energía, ¿sí? Estas son las baterías que dan la energía a tu cuerpo, a tu organismo, ¿sí? Si estas mitocondrias están enfermas, están dañadas, prácticamente se va a manifestar como una disfunción mitocondrial, ¿sí?
Esto se relaciona con resistencia a insulina, diabetes tipo 2, obesidad y tiene que ver con procesos inflamatorios, con procesos de mala microcirculación, ¿sí? Cuando estas mitocondrias no están funcionando correctamente, no están aportando energía adecuada a tu organismo, ahí viene el tema del cansancio, la fatiga y otras alteraciones, ¿sí? Pues es lo que clínicamente vamos a reconocer también en este tipo de enfermedades reumáticas, ¿sí? Las mitocondrias se presentan incluso de 500 a 2000 mitocondrias en cada célula de tu cuerpo, en cada célula, y tenemos trillones de células en el organismo. Entonces, lo que te estoy platicando en este momento, ¿sí? Estamos hablando de la medicina avanzada del siglo XXI, donde prácticamente, insisto, los congresos y conferencias médicas actualmente que tenemos en 2021, ¿sí? Van temas específicos a la salud mitocondrial. Entonces, por eso es muy relevante. Y como decíamos, el estilo de vida, el ambiente que nos rodea prácticamente está dañando, entre otras cosas, a lo que es la flora intestinal o microbiota. Esta microbiota tiene que ver con los procesos de aprovechamiento, ¿sí?, de los nutrientes. Esta microbiota o flora intestinal es la responsable que de todo lo que tú comes, lo que tomas, medicamentos incluso, ¿sí?, van dañando esta flora intestinal y eso tiene que ver con el aprovechamiento de nutrientes cuando una persona toma un alimento o toma un medicamento o una vitamina. Prácticamente la gran mayoría de enfermedades crónico-degenerativas se origina con síndrome metabólico y todo síndrome metabólico tiene un daño de la red mitocondrial. Todos los pacientes que tienen un tipo de enfermedad reumática, llámese artrosis, llámese artritis o llámese fibromialgia, cursan con este problema de un daño de la red mitocondrial, generalmente acompañados de este tipo de enfermedades o síndromes metabólicos, ¿sí? Y pues finalmente son enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, prácticamente lo que te estoy platicando ahorita y te estoy compartiendo es una tecnología, ¿sí?, llamado nanobiotecnología, justamente porque se apalanca de toda esta información, de la biotecnología, de la nanotecnología, de la nutrigenómica, de la fermentación y de metabolitos. Esto que te estoy platicando de este laboratorio japonés son metabolitos, son más que nutrientes listos para ser absorbidos por tu organismo para poder modificar el funcionamiento que debe tener tu célula. Prácticamente le estamos dando a tu cuerpo lo que necesita para que el cuerpo pueda recuperar nuevamente ese equilibrio, ¿sí? Y el enfoque de toda esta tecnología de este laboratorio llamado Sankey, pues es en la red mitocondrial y en la microbiota. Entonces, este tipo de tecnología que ocupa este laboratorio está basado en ingredientes de origen natural, donde ocupan básicamente este proceso de la biotecnología, ocupan bacterias que fermentan este tipo de ingredientes activos para dar metabolitos. Estos metabolitos son esenciales para poder desarrollar crecimiento y reproducción de nutrientes que tengan un buen equilibrio en tu organismo, ¿sí? Ese es el proceso de la biotecnología. ¿Y qué es este término de nanotecnología? Simplemente el término de nanotecnología es la manipulación de la materia a una escala nanométrica, o sea, infinitamente pequeña. Esta es una solución infinitamente pequeña, ¿sí?, que permite resolver un problema muy grande. Si tú te acuerdas de esta unidad de medición, metros, centímetros, milímetros, ¿sí?, las células se miden en micras y los nanómetros, por ejemplo, un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Entonces es algo muy, muy pequeñito. A este nivel trabaja este tipo de tecnología de Sankey, ¿sí?, donde prácticamente encapsulan lo que es el ingrediente activo y gracias a esta capsulita rosita que tú ves, se envuelve en lo que es el ingrediente activo para que cuando tú lo tomes pueda llegar a sitios específicos en tu organismo. En este caso llega a las células, llega a todas las mitocondrias de tu cuerpo, ¿sí? Este proceso que se va dando de absorción pasa por varios procesos químicos que te da un efecto altamente antioxidante. Entonces, no te estoy hablando de antioxidantes como tal, los antioxidantes ya son cosa del pasado, porque hay gente que dice, yo estoy tomando antioxidantes, me estoy tomando ciertas vitaminas, me estoy tomando ciertos suplementos que tienen antioxidantes. Estos no son antioxidantes, sino realmente son estimulantes que tienen un efecto antioxidante. Están estimulando a tu propio cuerpo a desarrollar este efecto, ¿sí? Y esta tecnología permite que desde que tú te la tomas, se absorba de manera inmediata en un 99%, que viaje de manera íntegra, que llegue a todas las células de tu cuerpo y llegue a un sitio específico llamado mitocondria. Prácticamente esta es una escala donde se observan los sistemas de protección de balance redox. Sí, es un tema un poquito, una parte un poquito médica,
donde los sitios de acción de los ingredientes activos de este laboratorio actúan a nivel de superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Esto tiene que ver y tiene mucha relevancia e importancia. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades reumáticas presentan inflamación crónica, presentan dolor. Entonces, hay elevación de este tipo de reactantes de fase aguda inflamatoria y este tipo de medicamentos lo que hacen a los nutracéuticos es modular esa respuesta inflamatoria. ¿Qué te estoy diciendo? Que entonces este tipo de tecnología va a ayudar a que el paciente tenga menos inflamación, que tenga menos dolor, que tenga menos proceso degenerativo por el proceso que se estaba presentando en las enfermedades reumáticas. Entonces, ese es el enfoque que va teniendo este tipo de tecnología. Velage es una de las fórmulas más importantes, es la principal que va a tener un efecto muy importante en lo que te estoy explicando en este momento. Es un modulador de la respuesta inflamatoria que va a mejorar el estado inmunológico, que mejora la circulación, que reduce la inflamación crónica. Entonces, aquí quiero que te fijes en ese tema, reduce lo que es la inflamación crónica por la modulación que se va presentando justamente. Revierte cambios epigenéticos, básicamente la afectación de genes que favorecían la aparición de este tipo de enfermedades, pues te va a ayudar el que tomes esto a que no se desarrollen o no se manifiesten este tipo de genes, que prácticamente se mantengan inactivos y que no tengas este tipo de padecimientos, ¿sí? Entonces, esto es algo que yo ocupo de manera frecuente y constante en mi consulta, que veo pacientes de diferentes patologías, pero en pacientes con inflamación, con dolor, con enfermedades reumáticas, tiene un efecto realmente sorprendente, ¿sí? Prácticamente esto, pues como decíamos, actúa a nivel de superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa, que son términos médicos que modulan la inflamación en el organismo. Y en este caso, Hasaki, que es otra de las fórmulas que empleamos, pues ayuda a restaurar la flora intestinal que normalmente está muy dañada en estos pacientes a consecuencia pues de los medicamentos, de los alimentos, de las grasas, de azúcares, pero especialmente de los medicamentos que han recibido. Entonces, Hasaki les va a ayudar, ¿sí? En este caso, para restaurar esa flora intestinal. Otra de las fórmulas que aquí aparece, que se llama INER, que es el blanquito, el tercero que te aparece aquí en las imágenes, va a ayudar a reajustar el metabolismo hormonal. Como decíamos, este tipo de enfermedades metabólicas tiene que ver especialmente con desórdenes hormonales y con las hormonas, por eso se presenta más en mujeres. Entonces, esto te va a ayudar a tomar un reajuste a este nivel y también tiene que ver con procesos de un mejor metabolismo por el magnesio que contiene. Entonces, son como que las tres principales fórmulas que yo recomendaría. Velage, que es el primerito, ¿sí? Que modula la inflamación. El INER, que va a dar una suplementación con minerales, especialmente magnesio, para restauración, en este caso problemas articulares, de desgaste del cartílago, ¿sí? Un fortalecimiento de los huesos. Y el Hasaki para la restauración de la flora intestinal. Son como los tres principales. Y el cuarto, que es este Cronoid, por ejemplo, el rojito, ¿sí? Este va a ayudar a protegernos de lo que favorece la inflamación. Como decíamos, y siempre se los digo en consulta a mis pacientes, alimentos dulces, carbohidratos, refresco, jugos, pan, tortilla, todo este tipo de alimentos que se convierten en azúcares favorecen la inflamación. Entonces, ese Cronoid les va a ayudar a protegerlos de lo que está generando inflamación. Entonces, es muy recomendable. Si te das cuenta, este laboratorio crea 4 fórmulas y las 4 tienen beneficio y utilidad en pacientes con enfermedades reumáticas. ¿Con qué debe de empezar un paciente con este tipo de patologías? Siempre con Velage. Es lo primero que debe probar un paciente, porque eso va a modular y reducir la respuesta inflamatoria que está teniendo, el dolor, la molestia que tiene. Como segunda fórmula, yo sugeriría implementar lo que es el INER, ¿sí? Y posteriormente, pues ya agregar lo que es el Hasaki y el Cronoid de manera complementaria. Todo esto que te estoy platicando en este momento, ¿sí? Es hechos contra opiniones, no es solo lo que yo te diga, sino te estoy hablando justamente que existen manuales de investigación con más de 40 años de respaldo científico que demuestran lo que te estoy platicando. Si es que hay alguna persona que sea médico dentro de este foro en este momento, pues con la persona que te invitó puedes solicitar para que te comparte esta información científica, que esto es solamente para médicos o nutriólogos. Si no eres médico, pues no tiene caso que lo solicites, simplemente pues sigue este tipo de recomendaciones. Este tipo de formulaciones tiene diferentes certificaciones y avales. Son tecnología japonesa, tienen un sistema de liberación controlada, ¿sí? Tienen BSSG, quiere decir que no tiene sustancias que te vayan a hacer daño, tiene kosher, quiere decir que son productos orgánicos de origen natural, ¿sí? Y son productos sin gluten.
Entonces, esta información, digo, tiene más de 40 años de investigación y pues ahorita quiero demostrarte algunas imágenes de pacientes que van presentando cambio y mejoría conforme van tomando este tipo de terapia y tratamiento. Son pacientes que no solamente veas el que están perdiendo peso, sino son pacientes que detrás de esa imagen hay inflamación, hay dolor, hay problemas de fibromialgia, hay problemas metabólicos. Son pacientes que cuando llevan este tipo de tratamiento tienen un cambio importante. Esta imagen, por ejemplo, me gusta porque verles la cara, o sea, la cara que tienen de cansancio, de dolor, de inflamación, y cuando tienen esa mejoría realmente es muy perceptible pues el cambio, ¿sí? Entonces, insisto, son pacientes que más que el sobrepeso, que la obesidad, pues son el proceso metabólico inflamatorio que están presentando cada uno de ellos. Y el día de hoy nos acompaña Lupita, no sé si ya pudo activar su audio, Alex. Sí, adelante, Lupita, puedes activar tu audio y tu video. Muy bien. Quiero, antes de que empiece a comentar Lupita, quiero presentárselas. Lupita es una paciente que tuve yo la oportunidad de conocer hace ya, yo creo que cerca de un año, más o menos 8 meses, un año aproximadamente, que como varias pacientes llegó con un tema de inflamación, de dolor, de molestias, de un tema ya identificado como fibromialgia. Que como muchas pacientes dicen, ya tomé esto, ya tomé el otro, ya fui con un médico, ya fui con otro, ya hice ciertas cosas, ¿sí? Y que en ese momento tuve la oportunidad de recomendarle lo que el día de hoy te estoy compartiendo. Entonces, Lupita, ¿sí me escuchas? Hola, hola. Puedes activar tu audio. Buenas tardes a todos. Muy bien, Lupita. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por conectarte el día de hoy. Y pues me gustaría que nos pudieras platicar un poquito cómo ha sido tu historia. Platica un poquito de lo que estaba diciendo, que nos conocimos, cómo llegaste, qué empezaste a tomar, qué resultados has tenido. Cuéntanos, por favor. Sí, mi nombre completo es Guadalupe Cruz Juárez. Llegué bueno, ahí con usted por dolor de articulaciones. Yo también creía que era un problema como de artritis. De hecho, en esa mano había tenido una fractura, entonces dije, no, pues son los tendones. Yo me hacía mis diagnósticos, ¿no? Hasta que me detectaron que era fibromialgia. Empecé a tomar el Belage. Pues al principio no sabía lo que iba a sentir, no cómo iba a saber que estaba produciendo cambios en mí, sino que pues como yo me sentía igual, digámoslo, entonces lo dejé y ahí fue donde yo sentí el cambio y dije, no, pues lo debo consumir. Y de ahí para acá lo consumo todos los días. He bajado también 8 kilos y pues sigo con el producto. Excelente, Lupita. De hecho, es algo que conversábamos en su última consulta con Lupita, y quiero que esto lo escuchen las personas que nos están ahorita viendo, que ella empezó a tomar el producto cierto tiempo y ella sintió que no tenía ningún resultado y ningún cambio. O sea, la persona que también lo compartió con ella le dijo, es que, ¿cómo te sientes? Y Lupita decía, no, pues yo me siento normal, no siento ningún cambio. O sea, no percibía la mejoría. Pero cuando lo dejó de tomar es cuando se dio cuenta del cambio y del resultado que ya estaba teniendo. Cambios como qué? Pues en tema de inflamación, de dolor, ¿sí? Pues hasta cierto punto la limitación, porque estabas teniendo cierta limitación física por el dolor y las molestias, ¿verdad, Lupita? Sí, así es. ¿Sale? Sí, de hecho el día de hoy ya muevo completamente mi mano, estos dedos no los movía y pues ya, ahora ya tienen movilidad. Muy bien, Lupita. Oye, ¿y cuántos años tienes ahorita y desde cuándo empezaste con este problema de fibromialgia? Tengo 34 años y ya tengo como 2 años con fibromialgia. Perfecto. ¿Y ahorita qué tiempo ya llevas aproximadamente tomando de manera constante tu Belage? Aproximadamente 3 meses. Perfecto. Y ahorita que lo estás tomando de manera constante, ¿has ocupado medicamentos generalmente para el dolor como antes? No, ya suspendí todo medicamento y solo estoy con el Belage. Perfecto, Lupita. Pues espero que se den cuenta de este cambiazo de resultados, de estilo de vida.
Lupita, ¿recomendarías el uso de este tipo de fórmulas para pacientes con fibromialgia, artritis o lupus que lo prueben? Claro, lo recomiendo al 100%. Pues como bien nos lo comentaba, no son productos naturales que no nos afectan. Pues yo creo que el probar, pues sin ningún compromiso, y pues les va a encantar, ¿no? Perfecto, Lupita. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este breve testimonio de mucho valor, Lupita. Y pues de verdad a mí me da muchísimo gusto poder verte cada día mejor, más contenta, más sonriente, seguir perdiendo peso, que te sientas más contenta con la imagen que tú vas teniendo contigo misma y cómo te sientes. Y pues ya sabes que estamos para servirte. Muchas gracias por acompañarnos y compartirnos un poquito de Gracias. testimonio y tu historia. ¿Vale? Gracias por el espacio también. Gracias a ti, Lupita. Muy bien, muy bien. Pues entonces, pues ya para concluir con esta información, ahorita por si hay personas que tengan alguna duda, con todo gusto vamos a poder responder algunas preguntas que haya por ahí en el chat. Espero, ahora sí que traté de ser lo más breve posible en cuestión de la información. Sí, yo te invito pues que te acerques con la persona que te haya hecho la invitación a esta conferencia para que te pueda brindar más información y poderte acercar con esta tecnología. Créeme que cada vez somos más médicos especialistas y subespecialistas que estamos ocupando y recomendando este tipo de tecnología y con extraordinarios resultados. De verdad que es un gusto y un placer poder dar este tipo de resultados, de cambiar la vida a las personas, y pues tal vez tú puedes ser un punto de conexión para ayudar a otra persona a tener ese resultado. Entonces, si hay algunas preguntas, mi Alex, con todo gusto estamos dispuestos para poder atenderlas. Claro que sí, doctor Manuel. Muchísimas gracias de verdad por toda la información. Hay muchas felicitaciones. Francisca Díaz dice muchas gracias. Saludos. Mireya Sánchez, saludos. Doctor Manuel Saldaña. José María Camacho dice, soy del Estado de México. Saludos. Quisiera saber si alguno de los productos ayuda a controlar el nerviosismo. Gracias. Y bueno, de hecho, hay algo que mencionó ahí justamente sobre depresión y ansiedad. Sí, de hecho, definitivamente lo que es la fórmula de Velage, tanto Velage como Hasaki tiene que ver con el control de ansiedad y de depresión. Todo este tipo de alteraciones y desórdenes en cuestión de ansiedad, depresión, se controlan y se regulan justamente por el efecto antioxidante que tiene Velage, y en este caso lo que es Hasaki porque regula lo que es la formación de neurotransmisores a nivel gastrointestinal. Entonces, yo recomendaría Velage, siempre empezar con un sobrecito y de manera complementaria, pues agregar lo que es el Hasaki. Le va a ayudar bastante con esos temas. Perfecto. Rubí Rosas, Emilia Guadarrama y Sandy Rodríguez dicen buenas tardes. Raquel Tamaris pregunta, buenas tardes, doctor. Yo tengo una molestia en la articulación del dedo pulgar. A veces al despertar me duelen los dedos de las manos. ¿Qué puede ser y qué debo tomar? Saludos desde Cancún. Muy bien, pues con este tipo de alteraciones, cuando son localizadas en ciertas articulaciones, lo más probable a pensar es que sea un problema, pues una osteoartrosis, una alteración del cartílago o una inflamación articular localizada. Entonces, siempre la recomendación es empezar con Velage. A todos los pacientes en diferentes patologías, en esta en específico, pues sugiero que empiecen tomando un sobre diario en medio litro de agua, como viene la recomendación en la cajita, y pues pueden implementar a 2 sobres si el dolor es muy importante. Entonces, empezar con eso, obviamente si es un tema que sea repetitivo, recurrente, obviamente sí los invito a que se acerquen con un médico, un profesional de la salud para descartar otras patologías, pero definitivamente desde etapas tempranas puedes empezar a tomar esto. El que tú lo tomes no va a afectar en cuestión del diagnóstico, al contrario, va a modular lo que está generando el desorden para evitar una evolución de este tipo de padecimientos y enfermedades reumáticas, porque sí llevan una cronología que van empeorando si no tienen la atención correcta. Entonces, lo puede tomar, tentativamente puede ser una osteoartrosis simplemente de la articulación que tiene. Hay que descartar, por ejemplo, con laboratorios que no sea ácido úrico, porque también hay artritis por diferentes causas, como decíamos al principio, pero lo más probable es que sea por ese tema. Perfecto, muchísimas gracias. José María Camacho da gracias, Emilia Guadarrama también. Gilberto Ruiz dice, mi madre tenía principios de artritis hace 10 años. Consume Velage y ni rastro al día de hoy. Muchas gracias, Gilberto, por compartir el testimonio de tu mamá. Ludmila del Castillo dice, gracias por esta excelente conferencia, doctor Saldaña. Rubí Rosas, extraordinaria información. Gracias, doctor Manuel.
Dice Alfredo Morales, hola, buenas tardes, doctor. Pero si la persona fue operada en los 2 riñones y actualmente le detectaron divertículo y una piedra bajando por la uretra, ¿qué recomendaría? Pues en este tipo de pacientes, digo, obviamente son como ya preguntas muy personalizadas, pero lo que te puedo sugerir siempre es empezar con el proceso con Velage para limpiar, desintoxicar, desinflamar. Cuando hay pacientes que tienen piedras en los riñones o vía urinaria, pues son trastornos del metabolismo en el calcio. En este caso, pues lo que es el INER es una fórmula que contiene magnesio y regula los procesos metabólicos de calcio. Entonces, pacientes que tienen piedras en riñones o piedras en vesícula, ¿sí? Definitivamente les va a favorecer el consumo de Velage e INER para mejorar el metabolismo, en este caso del calcio, reducir inflamación, dolor, sin ningún problema, sin ninguna contraindicación. Lo puede consumir. Muchas gracias, doctor. Barbie dice, saludos, doctor Manuel Saldaña y Alex. Yo lo estoy tomando y lo recomiendo porque ayuda a mejorar muchas molestias. Gracias, Barbie. Jessica Rubio, ¿cómo es más recomendable tomar Hasaki? ¿En qué momento del día? De preferencia, la recomendación es por la mañana como primer alimento, en ayunas. En adultos, normalmente la recomendación es de 2 medidas, viene con su vasito dosificador. Son 2 medidas en 250 mililitros, como viene indicado en la bolsa. ¿Sí? En ayunas, normalmente una vez al día. ¿Sale? Ya cuando es caso de sustituto de alimento, puede ser hasta 2 veces al día, en casos de pacientes con mucha obesidad, que queremos regular ese tipo de alteraciones. Pero por lo menos una vez al día y que sea el primer alimento de la mañana. Perfecto. Dice, gracias, doctor. Raquel Tamaris. Barbie dice, muchas felicidades, doctor Manuel. Excelente información en beneficio de nuestra salud. Aida Pérez, gracias, felicidades, saludos. Amanda Vázquez, excelente conferencia. José María vuelve a preguntar, dice, disculpe, doctor, siento unos piquetes del lado del corazón. Ya me hice 2 electrocardiogramas y salen bien. Por eso le pregunto del nerviosismo, porque yo empecé con taquicardia como 4 ocasiones el año pasado, pero me quedó muy marcado esto y por eso siento los nervios y siento que me puede volver a dar taquicardia. Sí, pues ahí, digo, está bien que tome los nutracéuticos. Aquí yo recomendaría, si ya los médicos lo han revisado, le han hecho estudios, electro y otras situaciones y han descartado patologías, puede ser un trastorno de ansiedad. Entonces, recomendaría su consumo de velar, su consumo de lo que es el Hasaki, el INER, que también ayuda como relajante. En cuestión de alimentos, la lechuga también tiene un efecto ansiolítico. Y pues recomendaría que se acerque a otro tipo de terapias. En este caso, meditación, yoga y otras situaciones que ayudan a liberar tensión, estrés, que es algo que se manifiesta clínicamente como los síntomas que ha tenido. Si ya descartaron una patología de fondo, un problema isquémico, infartos o situaciones así, yo sugiero que busque este tipo de apoyos y terapias para un mejor resultado. ¿Okay? Perfecto. Y hablando de yoga, yoga de la risa también es una muy excelente opción. Y el doctor Manuel lo sabe, ¿verdad? Ya lo ha experimentado de primera mano. Así es, así es. Los días domingos, nuestro amigo Alex nos hace favor de compartir una sesión de yoga de la risa. Nos vamos compartiendo normalmente los horarios, si es en la mañana o en la noche, porque ahorita ha habido unos cambios, pero eso te ayuda muchísimo justamente para liberar tensión, para liberar estrés y poder ayudar a tu cuerpo a recuperar pues un estado de equilibrio, una homeostasis. Entonces te vas a sentir mucho mejor y no todo es puro medicamento, definitivamente. Totalmente. Puedes mandar un mensaje aquí a la página de Haz que tu salud cuente si quieres obtener el horario y el link para que te puedas conectar a la sesión de yoga de la risa con muchísimo gusto. Y dice, ya es las últimas preguntas. Felicitaciones por parte de Fanny Sansón. Gracias, doctor. José María, gracias. Felicitarlo por el tiempo y la información. Amanda Vázquez. Esa es la última pregunta que vamos a responder. Dice, me duelen los dedos meñiques. Estoy tomando Velage, pero sudo de calor en los pies. ¿Qué me recomienda? Que se Como destapen los pies adormecimiento. que se destape los pies para que no sude mucho. Empezando a Ok. aumentar la dosis de Velage. Cuando tengas una molestia y si estás tomando un sobre, la recomendación estándar es de 1 a 3 sobres. Si estás tomando un sobre y todavía tienes inflamación, molestias o dolor, te recomiendo que subas la dosis a 2 sobres. Si estás con 2 sobres y todavía hay molestias, implementalo a 3 sobres. Es la dosis que recomendamos de manera estándar. Ya en algunos pacientes que tenemos inflamación muy severa, digo, ahorita no tocamos ese punto, pero ya bajo recomendación médica, algunos pacientes con mucho dolor, con mucha inflamación articular, con problemas de ciáticos, o sea, diferentes tipos de enfermedades reumáticas, que son dolores muy intensos,
podemos ocupar como médicos ya hasta 2, 4, hasta 6 sobres, pero ya es una recomendación muy personalizada. En este caso, digo, si tienes la inflamación, molestias persistentes, incrementa un poquito la dosis. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias, doctor Manuel. Pues dieron muchos likes, muchos corazones, reacciones en la transmisión de Facebook, en los comentarios. Simplemente para cerrar ya esta conferencia, agradecerle el tiempo que nos dio, toda la información, toda la preparación que hizo y también invitando y agradeciéndole a Lupita porque haya estado el día de hoy también para compartir su testimonio, compartir su historia y cómo esta tecnología le está mejorando su calidad de vida. Así que agradecerle de parte de todos los que conformamos este grupo de asesores de bienestar. Efectivamente, como te dijo el doctor Manuel, acércate con la persona que te invitó a esta conferencia, que te compartió este link para que esa persona, que es ese asesor de bienestar por parte de la empresa Sankey, pueda darte acceso a esta tecnología, a todos estos nutracéuticos y puedas empezar a mejorar tu calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por todo el tiempo, por todo el esfuerzo y por acompañarnos el día de hoy y esperamos que no sea la última vez, esperamos que nos siga compartiendo tan excelentes conferencias como cada vez que lo invitamos, usted llega y nos da. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y pues a todos ustedes los invitamos a que prueben esta tecnología. Muchísimas gracias. Estoy para servirles. Totalmente. Muchas gracias. Que pasen una excelente noche. Gracias por conectarse y estén muy atentos a la página de Haz que tu salud cuente porque estaremos invitando a más profesionales de la salud. Nos vemos el próximo lunes 7 de la noche para la próxima conferencia. Pasen una excelente noche. Mi nombre es Alejandro Angulo y a nombre del doctor Manuel Saldaña y de más de 4,000 médicos que ya están utilizando esta tecnología como parte de su medicina integrativa, les damos la más cordial agradecimiento por haberse conectado el día de hoy. Muchísimas gracias. Pasen una excelente noche. This is a dance. Put